Ahí está. Ahí vamos. La idea era tratar de tomar un poquito desde lo que habíamos agarrado la clase pasada, de los que nos había quedado pendientes. ¿Se acuerdan que había unos ejercicios que eran para el manejo de las ecuaciones, ¿sí? Para estar pasando de una forma a la otra y reforzar un poco lo del punto genérico que venían hablando con el profe, que es lo que después nos sirve más para distancias y eso, ¿sí? Entonces, la idea era hallar la ecuación en las formas vectorial paramétrica, cartesiano paramétrica y general del plano, tal que cumpla con las siguientes condiciones, ¿sí? Y les da un punto A, que es el que veníamos usando en todos los ejemplos de la semana pasada, y que sea perpendicular a una recta, ¿sí? Que sea perpendicular a una recta, automáticamente, acuérdense que ustedes cuando hablan de la ecuación general, los datos que ustedes van a sacar es un vector perpendicular, ¿sí? Son los datos que extraemos directamente. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, empezábamos con la ecuación general y fíjense que poníamos los puntos, que era lo que habíamos visto en clase con el profe al principio, 1, que es el que sale del denominador, que acá obviamente no se escribe, 3 y menos 2, acuérdense que había que cambiarlo por el signo que tiene z. Y haciendo el producto escalar que teníamos de cada una de las componentes de ese vector y el punto, ¿sí? O el vector posición del punto, obtenemos el dato de D. Y esto lo habíamos hecho más temprano en clase, ¿sí? Luego, la manera que habíamos visto de pasar a la ecuación vectorial paramétrica, en la que teníamos que obtener dos vectores paralelos al plano, era despejar una de las componentes, ¿sí? El x, el y o el z, en este caso despejamos x, de la ecuación general. Entonces, fíjense que para despejar x, que era la más fácil porque estaba multiplicando por 1, entonces no tenía que pasar nada dividiendo, pasas el 9 sumando, el menos 2z sumando, y el 3i restando. Y de esa manera, fíjense, si yo quiero reescribir un punto tal que sea x, y, z, que sea representativo de ese plano, tengo el punto específico y fíjense, cuando yo vengo acá a la ecuación de x igual, fíjense que el 9 está solo, ¿sí? No tiene ninguna de las otras dos componentes. Entonces, lo escribo como un punto, ¿sí? Lo escribo como el 900, ¿ok? Y después sumo un vector de el tipo, cada vez que veo x, escribo 3i más 2z. Fíjense que cuando hago la suma me queda 9 menos 3i más 2z, ¿se dan cuenta? Y luego puedo hacer 0 más i, que vendría a ser la componente en i, y 0 más z, que vendría a ser la componente en z. Como en este vector yo acá tengo componentes y z, lo que hago es separarlo en dos y luego funciona la misma mecánica. Fíjense, si yo quiero volver a construir, puedo hacer 9 menos 3i más 2z. Si sumo componente a componente me queda 0 más i más 0, entonces me queda i solo. Y tengo 0 más 0 más z. ¿Se dan cuenta cuál es la mecánica como para construir de vuelta o de construir lo que estábamos hablando? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Yo no me doy cuenta. No te das Profe, cuenta, bien. No hay ¿hiciste problema. lo que tenés en X y lo pusiste reemplazándolo en los otros valores de ni y en Z, por ejemplo? No sé si me explico. Lo que hice fue despejar x en función de los otros dos valores, ¿sí? Agarro la ecuación general y despejo x en función de las otras dos coordenadas, ¿sí? De y de z. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se ve? Bien. Y después lo que hago es, trato de desarmar. Acuérdense que ustedes cuando hacían suma de vectores, lo que hacían es sumar componente por componente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que hago. Fíjense que en el fondo, este punto que yo puedo extraer de acá es el vector posición con respecto al origen, ¿sí? El 900. Entonces puedo sumar tranquilamente esta componente con esta componente más grande que está acá. ¿Se dan cuenta? Y si yo sumo Sí, esto y sumo esto, vuelvo a obtener ese valor de x, ¿no? La ecuación que responde a x. ¿Se dan cuenta de eso? sí. Bien,
Y como mis variables independientes en este caso eran y z, porque son las x los despejé en función de eso, las dejo tal cual son, y z, solitos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Y después, lo único que hago es separar en dos vectores separados todo lo que depende de y todo lo que depende de z. ¿Se dan cuenta de que queda como todo separado? Queda un punto, o en realidad un vector posición a un punto, pero que no depende ni de x, ni de y, ni de z. Después queda un vector que depende solo de y un vector que depende solo de z. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Y sí. si se Sí, sí. acuerdan, cuando yo escribía la ecuación vectorial paramétrica de un plano, ¿cuántos parámetros tenía? ¿Cuántos grados de libertad tenía un plano? ¿Cuántos parámetros necesitaba para la ecuación vectorial paramétrica de un plano? 3, puede ser. ¿No? Normalmente usábamos Dos. dos, exacto. Siempre usábamos lambda y mu. Acuérdense, para una recta, ustedes solamente tienen un grado de libertad. ¿Está bien? Ustedes agarran un vector que es paralelo a la recta y lo multiplican por un lambda y eso te da todo el grado de libertad de la recta. ¿Está bien? Cuando tenían un plano, tenían que agarrar dos vectores y tenían esos dos grados de libertad, ¿ok? Y fíjense que ahí lo que estoy obteniendo, si yo y z los convierto en parámetros o lo extraigo como parámetro de mis vectores, fíjense que tengo un famoso lambda, que lo único que hago es poner menos 3 lambda, fíjense que tenía menos 3i. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Tenía Sí, sí. el i, y fíjense que dejo un 1, porque cuando yo hago la distributiva o vuelvo a multiplicar el escalar por el vector, me queda menos 3 lambda, lambda y 0. ¿No es el mismo vector que teníamos acá? ¿Es el mismo? ¿Coinciden que es el mismo o no? Se murieron todos. Perdón, profe, que es el mismo que Repite no la entendí. pregunta, profe. Sí, el vector menos 3i, i y 0. ¿Sí? Si yo saco la i para fuera del vector, me quedaría i por menos 3, 1, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y si ese i yo lo escribo en forma de parámetro, le pongo lambda, ¿no es lo que tengo escrito acá abajo? Sí, claro. Ahí Sí, ahora sí. Bueno, entendí. ahí está parámetro. Entonces saco la i como un parámetro y lo mismo hago con este vector. Fíjense, 2z, 0 y z. Si yo extraigo la z, me queda z por 2, 0, 1. ¿Está bien? Sí. Y si yo eso también lo parametrizo, le pongo mu, por ejemplo, me queda mu por el 2, 0, 1. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. ahora la pregunta era la siguiente. A mí me pedían que pase por el punto 1, 2, menos 1, pero fíjense, ¿por qué punto a mí me está quedando la ecuación? Por 900. Claro, entonces la pregunta ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Por lo pronto, lo que voy a hacer yo para asegurármela, fíjense, el 900 por ahora lo dejo ahí y lo reemplazo por el punto que me habían dicho. ¿Ok? Ok. ¿Sí está bien? Veamos si está Sí, bien o no. sí, Bueno, sí, claro, profe. después escribo la ecuación cartesiana paramétrica, que no es más que escribir coordenada por coordenada, así, cuáles van a ser sus componentes, ¿está bien? Creo que ahí no reviste mucho problema. Si se fijan, tenía un vector A, un vector B, ¿sí? Que eran los dos vectores, vuelvo para atrás, este vector, ¿sí? Menos 3, 1, 0 y 2, 0, 1, son estos vectores, ¿sí? El vector A y el vector B, que tienen que ser perpendiculares al vector normal que lo obtenía de la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan? El 1, 3, menos 2. Y ven que en el dibujito son perpendiculares, ¿está bien? Y un punto, 1, 2, menos 1, que es el punto este que está acá. ¿Ok? Entonces la ecuación de la recta que yo obtuve es la correcta. Ahora, habíamos dejado algo colgado, que era, si ustedes se acuerdan para acá atrás, si el 900 y el 1, 2, menos 1 era lo mismo. ¿Está bien? Era decir lo mismo. Entonces,
yo lo que hice fue poner otra imagen, que es el plano visto desde arriba. Si se fijan, sigue siendo la línea esta marroncita o beige que hay por acá. Y fíjense dónde corta al eje X. ¿Dónde lo corta? En el 900. En el 900. Entonces, tanto una ecuación como la otra que habíamos puesto en el slide anterior es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 900 pertenece al plano y el 1, 2, menos 1 también pertenece al plano. Por ahí, dicho ahora, es obvio, porque cuando nosotros obtuvimos la ecuación general del plano, habíamos hecho que ya pasara por el 1, 2, menos 1. Pero a veces vos haces las cuentas y te da otro punto y te preocupás, decís, che, pero esto no está pasando. Y la verdad es que sí. ¿Está bien? Ahora la pregunta es la siguiente. Miren, ahí yo les señalé otro punto. ¿Alguien se anima a decirme qué punto es ese? 030. Sería el 030. 030. Bien. Entonces, fíjense, un punto genérico que corresponde al eje Y, un punto genérico que corresponde al eje Y, si yo escribo el eje Y como ecuación vectorial paramétrica, fíjense, tengo el 000 más un lambda y el vector, o el versor en este caso, correspondiente al eje Y, que vendría a ser el 010. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Y si yo lo quiero escribir en la forma genérica para obtener puntos genéricos pertenecientes al eje coordenado, va a ser un punto genérico tal que el x y z va a tener siempre coordenada 0, un lambda, que va a ser un parámetro, y 0. ¿Están de acuerdo con esto? Esto lo habíamos visto en la primera clase. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, el concepto es ver que ustedes de una ecuación vectorial paramétrica pueden automáticamente obtener la forma que van a tener todos los puntos genéricos pertenecientes, en este caso a una recta, pero no se olviden que también lo pueden usar para un plano. ¿Sí? Nada más que en vez de tener un parámetro van a tener dos. ¿Sí? ¿Se ve? Esto es para Sí. nosotros de suma importancia, porque obtener los puntos genéricos para nosotros de suma importancia, el profe les mostró un ejemplo y nosotros vamos a ver un par más. ¿Sí? Bien. Para ver un poco lo que vimos la clase pasada y no habíamos llegado a hacer ejercicios y también aplicarlo de punto genérico, la idea es hallar la intersección entre una recta y un plano. Y fíjense que les dan un plano, ¿sí? ¿En qué ecuación es esta del plano? En general, Bien, ¿y qué dato les da la ecuación general? Rápido, ¿qué dato rápido el pueden vector obtener? normal. El vector normal. ¿Y esta recta, qué ecuación es? Vectorial paramétrica. Lateral. ¿Y qué datos pueden obtener de una vectorial paramétrica de una recta? Vector director y punto perteneciente. Un vector director, sí, y un punto, ¿no? Por el que pasa la recta. Bien. Entonces, si yo quiero obtener la intersección, lo primero que tengo que hacer es, ¿cuál sería la estrategia que querrían ustedes para ver la intersección entre un plano y una recta? ¿Qué estrategia utilizarían? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo arrancarían el ejercicio? Digamos que como se necesita un punto donde ambos cosos geométricos se intersecten, sería un punto X, Y Z donde tengan el mismo valor. Exacto, bueno, está bien, X y Z tienen el mismo valor. Entonces, bueno, podríamos buscar el valor de la ecuación general del plano, lo pasamos a la forma cartesiana paramétrica y con la ecuación vectorial paramétrica de la recta podemos igualar y buscar un punto. No, no está mal, lo único, acordate que, o sea, primero que es lo más trabajoso que vas a hacer porque tenés que de vuelta, tenés que despejar una de las variables, encontrar los dos vectores, ¿sí? Tal vez, Ajá. y vas a tener dos parámetros, ¿sí? Porque del plano vas a sacar dos parámetros.
Tal vez lo que te convenga hacer es al revés, obtener la ecuación cartesiana paramétrica de la recta, ¿sí? Y con eso vas a obtener qué valores tiene en X, en Y y en Z los puntos genéricos de la recta en función de un solo parámetro, ¿no? Y esos valores X, Y y Z los podés reemplazar en la ecuación del plano. ¿Por qué digo esto? Acuérdense que cuando ustedes van a una intersección, la intersección quiere decir que una ecuación tiene que ser igual a la otra de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el punto es el mismo. ¿Sí? Es donde las ecuaciones se igualan. Entonces, acuérdense, ecuación cartesiana paramétrica eran los puntos, o sea, o el punto 0, 1, 3, para este caso 0, 1, 3, más el lambda por 1, más el lambda por 0, más el lambda por 1, ¿está bien? En este caso X es 0 más lambda, entonces queda lambda, 1 más 0, lambda, entonces queda solo el 1, y 3 más lambda por 1, ¿está bien? 3 más lambda. Eso lo reemplazo en la ecuación del plano. Cuando dice X escribo lambda, cuando dice Y escribo 1, y cuando dice Z escribo 3 más lambda, ¿ok? Y esto me da, fíjense, 2 por lambda menos 3 por 1 más 3 por, más 3 más lambda, ¿sí? 3 más lambda, esto es todo lo que pertenece a Z, más 1. ¿Está bien? ¿Todo el mundo me sigue o alguno está perdido con lo que estamos haciendo? Sí, profe. ¿Sí? No, profe. A No. ver si Eduardo acá puede ver que esta forma, que no estaba mal la que él dijo, pero fíjate que es una forma muy sencilla, disculpa Ezequiel, ¿no? Sí, sí. Que una forma muy, en la otra tenías X, Y, Z, que depende de un lambda, de mu, por un lado del plano, otro depende de otro parámetro de la recta, que hay que poner que sea distinto, sacar un parámetro, sacar el otro, sacar un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas. Acá tenés, a reemplazar el punto genérico en la ecuación del plano, te queda una ecuación sencilla en la que Ezequiel va a sacar cuánto vale lambda, y con ese valor de lambda ya está. Va a los puntos genéricos, sacamos el punto con un solo parámetro. Es para que veas la diferencia entre la estrategia que tenías y esto, que es un camino más cortito. Sí, sí, profe, lo veo más fácil, menos engorroso. Exacto. Bien, hago las cuentas y obtengo lambda, o sea, también es una ecuación lineal, creo que a ninguno le reviste dificultad resolverlo. Ese lambda, acuérdense que yo lo tengo que reemplazar en la ecuación de la recta, porque a mí no me pedían lambda, a mí lo que me estaban diciendo es encontrar el punto, ¿sí? Eso lo puedo hacer también en el punto genérico, o sea, yo podría venir y reemplazarlo en las ecuaciones cartesianas paramétricas, ¿sí? Las podría poner acá y igual obtendría el punto. Y ese punto en el fondo, fíjense que es cada vez que dice lambda en X, ¿sí? Es directamente lambda, entonces da menos un tercio. Para Y siempre va a ser 1, y para Z va a ser 3 más menos un tercio, y en este caso da 8 tercios. ¿Ok? Y si se fijan, bueno, el gráfico es cómo se interceptan. ¿Ok? El punto genérico de la recta para esto, fíjense, sería lambda, ¿se dan cuenta? 1 y 3 más lambda. ¿Se dan cuenta cómo tener un punto genérico de la recta? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Es un punto genérico. Entonces, fíjense, si yo hubiese escrito el punto genérico para empezar, reemplazo directamente acá y fíjense que me da menos un tercio, 1 y 8 tercios. ¿Sí? Profe, Sí. yo entendí cómo llegaste de lambda a menos un tercio, pero después no entendí los valores de 1 y 8 tercios. Bien, es lo que, mira, lo estamos repasando de esta manera. Si yo hubiese escrito el punto genérico de la recta, ¿sí? Un punto genérico de la recta a partir de esta ecuación vectorial paramétrica, ¿sí? Cada vez, hagamos componente por componente. Si vos mirás X va a ser igual a 0 más lambda por 1. O sea, va a ser 0 más lambda. En el fondo, lambda. ¿Sí? Ah, ¿Se sí, entiende? Y sí, fíjate lo que sí, pusimos acá abajo, lambda. Ahora hagamos la cuenta con Y. Y va a ser 1 más lambda por 0. Lambda por 0 es 0, así que Y va a ser siempre 1.
y fíjate lo que pusimos acá abajo. Claro, como los valores de la ecuación cartesiana paramétrica. Correcto. Claro. Y es lo mismo que está acá, también lo vemos en la ecuación cartesiana paramétrica, como vos me decías, si yo digo, en x siempre va lambda, en y siempre va 1, y en z siempre va 3 más lambda, ¿ok? Ok, Ahora, si yo te gracias. digo, esto es un punto genérico, vos le das valores a lambda y obtenés los distintos puntos que va a tener x siempre. Perdón, que va a tener los distintos valores que va a tener puntos pertenecientes a la recta, ¿ok? Si yo te digo, no sé, lambda vale 1, entonces va a ser el punto 1, 1, 4. Y ese punto va a pertenecer a la recta. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Ahora yo te digo, lambda vale menos un tercio. Entonces venís a los puntos genéricos de la recta y decís, bueno, menos un tercio. Fíjate, ¿ves? Cada vez que dice lambda, escribo menos un tercio, que es este mismo valor que está acá. Para i siempre va a ser 1. Entonces escribo 1. Y después hago 3 más lambda. 3 pasado a tercios es 9 tercios. 9 tercios menos un tercio es 8 tercios. ¿Sí? ¿Se entiende así o no? ¿O no? Sí. No, ¿Sí? como resumen para la pregunta que él hizo, él no sabía cómo salía el 1 y el 8 tercio. Bueno, fíjate que tenés la ecuación cartesiana paramétrica ahí, o el punto genérico. Con lambda igual a menos un tercio, te sale cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale z. Reemplazando para el caso particular de lambda por menos un tercio. Eso es lo que le faltó ver a él, me parece. Sí, sí, igual ahí entendí. Bien, mejor. Mismo caso para, fíjense, es el mismo plano, distinta a la recta, ¿ok? Mismo plano, distinta recta. Para probar otro, acuérdense que nosotros teníamos una recta y un plano, posiciones relativas entre recto y plano. La que recién vimos era, se cortaban, ¿cómo le decíamos? Secante. Secantes. Otro caso, otra posición relativa. ¿Cómo podían Paralela. ser? Paralelas. Y si son paralelas, podían ser no coincidentes y... Coincidente. Muy bien, entonces veamos un caso, mismo procedimiento, creo que no... La idea es tratar de no perder tiempo. Fíjense, sacamos la ecuación cartesiana paramétrica o un punto genérico, como le queramos decir, y lo reemplazamos en la ecuación del plano, ¿sí? En este caso, reemplazamos, fíjense, 2 por 3 lambda, menos 3 por 2 lambda, y z está como menos 1 directamente, así que le pongo menos 1, y más 1 que es el d de la ecuación general, ¿ok? ¿Está bien acá? Y con esto obtengo el resultado. Y fíjense, cuando yo hago la cuenta, fíjense, 2 por 3 es 6, menos 3 por 2 también es 6, entonces 6 menos 6 da 0 lambda. 0 lambda, y fíjense que me queda menos 1 más 1 es 0. Entonces fíjense, 0 igual a 0. ¿Esto qué es? También lo vimos en la primera clase, el profe les dijo que daba esto. ¿Qué era esto? Una i, idem, ¿cómo? ¿Y determinación? No, Identidad. Ah, una identidad. Muy bien. Entonces quiere decir que para cualquier valor que yo le dé a lambda, esto se va a cumplir. ¿Sí? Se va a cumplir. Entonces, ¿qué les parece? Si no importa el valor que le dé a lambda, se van a cruzar siempre. Eso es lo que me está diciendo. ¿Todo el mundo lee esto del resultado? ¿O alguno no lo entiende? Sería que están interpuestas, tipo paralelas una encima de la otra. Son coincidentes, ¿sí? Eso. ¿Esto lo están viendo? O sea, pero ven cómo da el resultado. O sea, me da una identidad, me dice, che, mira, no importa el lambda que vos pongas, siempre la recta y el plano van a coincidir. ¿Está bien? Podemos probar con un valor. ¿Qué valor le quieren dar a lambda? ¿Le damos valor 0, les parece? Para hacerlo fácil. ¿O 1? El que quieran ustedes. Probemos con 0 y después con 1, probamos con 2. Fíjense, 3 por 0 es 0, ¿no? 2 por 0 es 0 y esto siempre va a dar menos 1. Entonces esto es 2 por 0, 0, menos 3 por 0, 0, menos 1 más 1 es 0. Entonces cumple con la ecuación. ¿Está bien? Probemos con otro valor, con 1. 3 por 1, 3, 2 y menos 1. Fíjense, esto es 2 por 3, 6, menos 3 por 2, 6, da 0.
menos 1 más 1 de vuelta da 0. ¿Se dan cuenta? Y cualquier lambda que ustedes prueben les va a cumplir siempre la ecuación. ¿Está bien? ¿Se ve esto? Profe. Sí. Sí, profe. Perdón, pero en este ejercicio me cuesta ver de nuevo la ecuación cartesiana paramétrica de la recta. Bueno, ¿no lo Bien. hacías con los puntos y los vectores directos de la recta? Fíjate, la ecuación cartesiana de la recta, fíjate que el punto es 0, 0, menos 1, ¿ok? Sí, Y acá tengo, acompañando o no acompañando a lambda, no tengo nada, que coincide con un 0, ¿está bien? sí. En i, no acompañando a lambda, o sea, algo que no esté multiplicando a lambda, también es 0, lo cual es coincidente con el punto, ¿ok? Sí. Y tengo menos 1. Sí, ¿Sí? sí. Ah, escribí al revés el punto este. ¿Puede ser por esa la duda? Ah, sí. Ah, no, por eso no entendía. Ah, ok. Escribí, No, no me escribí, cerraba. Sí, escribí a el mí vector tampoco me mal. cerraba. A mí tampoco me cerraba, no me estaba dando la ecuación. Perfecto. Es que escribí mal el vector. Me faltaba un 3 lambda ahí en el medio. Sí, sí, me quedó No me porque cambié pasó. el ejercicio. Está bien. Sí, tienen razón ustedes. Está bien. Escribí mal el punto. Perdón. Ahora lo corrijo. ¿Está bien? Si quiere, es más, lo corregimos ya para que quede Sí, bien. mejor Ezequiel, así ya lo. Aparte vos ya te desentendés del Ya tema. me queda así bien. Ahí está. Aguanta. Bien. Ahí está. Perdón, me había quedado mal por eso no entendía. Perdón, ahí va. Bien, y el último caso que nos queda, es indudablemente que sean paralelos, pero no coincidentes. Y en este caso tenemos de vuelta una ecuación, ¿sí? Cartesiano-paramétrica, y acá sí construimos, fíjense, el 5, 0, 0, y 0, lambda y 3 lambda, ¿ok? ¿Está bien por acá? Sí, a ver. Sí, sí. Reemplazo nuevamente y me queda 2 por 5 menos 3 por lambda más 3 lambda, que lo tengo acá, más 1. Entonces, fíjense, me queda 2 por 5 es 10, menos 3 lambda más 3 lambda, muere lambda. Y 10 más 1 es 11. Entonces, 11 igual a 0. Esto que habíamos puesto, también el profesor les había dicho, acá está escrito, es un absurdo. 11 no es igual a 0, ¿ok? Entonces esto me dice que no importa el valor que yo le dé a lambda, nunca la recta y el plano van a coincidir. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Sí, profe. este es el caso. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es una recta paralela al plano, no coincidente. ¿Y cómo era la del ejercicio anterior? Identidad, le habíamos Identidad, dicho, ahí ¿sí? está. Se Gracias. cumple para cualquier valor del parámetro, se cumple la igualdad. ¿Y cómo se, profe, si son paralelos o alabiados? Lo que pasa es que una recta, acordate que en posiciones relativas, una recta y un plano pueden ser paralelas coincidentes o no coincidentes. No hay manera de hacer alabiada una recta a un plano, porque el plano tiene dos direcciones, ¿sí? Entonces, imagínate cualquier rotación que yo le dé a la recta, ¿sí? Si yo agarro un punto y la hago rotar mientras sea paralelo al plano, siempre va a ser paralelo. No van a ser alabiados. No existe esa posición relativa entre una recta y un plano. El alabiado lo reservo solamente para dos rectas, en R3. Ok. ¿Te haces la imagen? Es difícil no sé, Ale, ¿a vos se te ocurre alguna otra manera sin un pizarrón? No, es que se puede hacer, la imaginación la puede llegar a manejar, pero lo que es importante es que a la hora de revisar lo que hicimos hoy al comienzo de la clase, que en R2 las rectas pueden ser secantes, paralelas o coincidentes, las rectas pueden ser en R3 alabeadas. Me parece que se confundió a la hora de decir cómo se puede ver que son alabeadas, porque en realidad no vio
me parece que acá había un plano y una recta. Y entre un plano y una recta, la posición a la viada no existe. O son coincidentes, o paralelos, o secantes. No existe la relación, ya le respondiste bien. En rectas a la viada, me parece que se confundió pensando que eran dos rectas. Me parece. Ah, puede ser, puede ser. Digamos, las posiciones relativas entre planos y rectas las vimos las tres recién. ¿Sí? Mira, si querés recorremos Sí. rápidamente las tres Sí, al posiciones. principio de la clase lo vi. Sí. Claro, pará. El primer caso es que se corten, ¿sí? Son secantes. Fíjate, ves, en un punto se corten. El segundo caso que vamos a ver es que son paralelas coincidentes o coincidentes, ¿sí? Y el último caso que puede ser es que sean paralelas no coincidentes. Y no hay más casos de esto de posiciones relativas entre planos y rectas. ¿Te puedo pedir un favor, Ezequiel? Sí. ¿Volvés al primer caso? Solamente señor. para hacer una observación y aprovechar de tu gráfico. Ahí. En el último ejemplo que yo dije, que yo les di, que usamos lo de puntos genéricos, de una forma similar a esta, fue un ejercicio en el que dijeron hallar los puntos de la recta en el que la distancia al plano es un valor fijo. Y nos dieron dos valores. Me parece que este gráfico ayuda para decir por qué puede llegar a ser que haya puntos cuya distancia de la recta al plano, puntos de la recta cuya distancia al plano sea un valor fijo. Y por la simetría que tiene la posibilidad de que de un lado y del otro del plano, si uno quiere una cierta distancia, va a haber claramente esa dualidad de respuesta. ¿Sí? En una recta se puede ver que hay dos puntos, uno de cada lado, con un grado de simetría a la hora de armar la respuesta, con el cual es coherente que si me piden hallar los puntos cuya distancia es un cierto valor, que haya dos respuestas. ¿Sí? Acá en el gráfico esto me parece que ayuda bastante. Justo el siguiente ejercicio es de eso. Exacto. Dale. Justo. Como si estuviera coordinado. Bien. No, el siguiente era intersección de planos, lo cambié el orden, para que quedaran todas las intersecciones juntas, perdón. Y me parece bien porque acá es donde ellos van a poder ver que dos planos determinan una recta y a ver el manejo algebraico como para llegar a esa recta, ¿no? Bien. Quedan 5 minutos, yo creo que estamos más que bien para terminar este ejercicio, aunque sea. Entonces les dan dos planos, pi1 y pi2. Fíjense qué ecuación era esta de los planos. ¿Ecuación? General. General. Y de la ecuación general obteníamos de un plano, ¿qué obteníamos como dato? Vector normal. Vector normal, muy bien. Entonces dice, encontrar si existe la intersección entre P1 y P2. ¿Por qué dice si existen? ¿Qué posiciones relativas teníamos entre planos? Coincidentes, paralelos o secantes. Muy bien. Y si son coincidentes, obviamente todo coincide con todo, ¿no? Digamos, todos los puntos íbamos a tener una identidad. Si son paralelos, teníamos un absurdo, ¿ok? Porque no se interceptan nunca. Y cuando se interceptan dos planos, ¿qué lugar geométrico generan? Una recta. Una recta, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar el vector director de esa intersección. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre realizarlo? Si bien está escrito, si ustedes tienen los datos, dijimos sacábamos dos vectores normales, ¿ok? Entonces, acuérdense el gráfico que les dio el profesor. Si tienen dos vectores normales, ¿qué podían hacer con esos dos vectores normales? ¿Se acuerdan el gráfico que el profe les había puesto en la presentación que les hizo? Un producto vectorial. Un producto vectorial. ¿Y eso les servía para qué? Encontrar el vector director de la recta. Muy bien. Vamos a ver si yo... Profe, no se ve lo que estás dibujando. Sí, no estoy dibujando. Les iba... Ese no. Les quería mostrar... Bueno, pero para no perder tiempo no les muestro. Les quería mostrar a ver si tenía la presentación del profe para ver, para que quede gráficamente mejor. Pero en el fondo, al final hay una gráfica de acá. ¿Okay? Entonces teníamos vectores directores. Vectores normales al plano era, fíjense, ¿en X tienen algo acá? No. No. ¿En Y?
2. 2. y en Z menos Menos 1, uno. ¿sí? Lo mismo hago para el normal del segundo plano y hago el producto vectorial y obtengo un vector que es director para la recta, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Propongo coordenadas en ambos planos, ¿sí? Por ejemplo, z igual a 0. ¿Sí? Digo, ok, ¿por qué? Porque yo tengo el vector director, pero no tengo un punto. Entonces lo que hago es decir, de alguna manera tengo que resolver esto. Propongo z igual a 0. Z igual a 0, si ustedes piensan en puntos genéricos, ¿qué lugar geométrico coincide con z igual a 0? ¿Qué se les viene a la mente? Si yo les digo, díganme Plano todos los XY. puntos que Plano tienen z XY. igual a 0. El plano XY, correcto. Entonces, cuando yo propongo z igual a 0, ¿qué estoy diciendo? Quiero saber cuándo la recta que resulta de la intersección de los dos planos, en este caso me va a dar el punto justo donde además se intercepta con el plano XY. ¿Se entiende cuál es lo que estoy intentando hacer? ¿O no? ¿O es muy complejo de imaginar? ¿Sería lo Una mismo si intersección entre igualamos y a planos. 0 También, si igualás y a 0 o igualás x a 0 es lo te dan mismo. los otros planos? Sí, te da la intersección con los otros planos. Pero acá, o sea, de las tres dimensiones tengo que una la tengo que restringir. Porque si no la restringo voy a tener más Es incógnitas como, de ecuaciones. ¿Sí? sería algo así como una analogía al plano XY, XZ y Z, Claro, que te van a dar depende en la cuál dirección hagas de 0. coordenadas, Sí. encontrar un punto. Se está por cortar los 40 minutos de Zoom. ¿Sí? ¿Quieren, cortamos y volvemos? Dale. Dale.